tal? Un gusto, un saludo, estimados compañeros participantes, un gusto verles también. Me alegra mucho estar en otra tarde de aprendizaje, de conversación, de ver y tratar de entender y comprender lo que es este currículo priorizado. Un gusto y bienvenidos. En esta ocasión, más bien que en esta ocasión, voy a reforzar o vamos a conversar otra vez lo que es el currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia, de dónde viene, cómo viene y qué pasó. En esta ocasión voy a repetir la diapositiva porque consideré importante como que repetir esta charla porque nos ha estado generando bastantes dificultades y problemas entender lo que es esto. Primeramente, vamos a entender que el currículo priorizado parte del fortalecimiento curricular 2016. Es decir, el currículo priorizado es tomar todas las destrezas imprescindibles. Entonces, por eso es importante comprender cuáles son las destrezas imprescindibles y cuáles son las destrezas deseables. Las destrezas deseables son aquellas destrezas que nos permiten a nosotros llegar a la excelencia educativa. Es decir, cómo podemos hacer para mejorar esta excelencia educativa. Pero el currículo imprescindible, en cambio, o las destrezas imprescindibles más bien, son aquellas que nos permiten a nosotros lograr o poder tener la habilidad necesaria en un tiempo determinado. Así, para no cambiar o poner otros ejemplos, por ejemplo, para la multiplicación, la división o el proceso de suma y resta, multiplicación y división, nosotros tenemos que alcanzar este proceso al terminar ya la básica elemental. Es decir, al terminar el cuarto de básica, los chicos ya deben de aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir. Si en este proceso, si en este tiempo los chicos no alcanzan estas destrezas, a futuro les va a ser muy complicado. Lo mismo, otro ejemplo que les sabía hacer es del proceso lector. Si los chicos no aprenden a leer, no alcanzan, se les dificulta. Y entre más pequeños sean los niveles, es más importante aprender las técnicas. Entonces, vamos a comprender que el currículo priorizado son estas destrezas. El Ministerio de Educación lo que hizo es sacar las destrezas imprescindibles en otro formato y acomodarlas. En cambio, en el currículo priorizado para la emergencia, se sacó las destrezas de imprescindibles, se buscó las más imprescindibles, las que consideramos que en este tiempo que estamos de encierro o de trabajo virtual, se puede decir, las vamos a trabajar, van a considerar las más importantes. De esas se sacó. Ahora, la pregunta siempre es, ¿cuál debo escoger? Primeramente, es importante entender que en toda institución educativa nos manejamos o se va a manejar tres cosas. Primero, la autonomía, es decir, cada institución educativa tiene su autonomía para ver cuál o cómo llevar a la institución. Esto no quiere decir que nos salgamos de los componentes macrocurriculares, mesocurriculares y microcurriculares. Es decir, no nos podemos salir de estos currículos. En este caso, puede ser, es decir, yo como institución puedo trabajar el currículo priorizado o puedo trabajar el currículo priorizado para la emergencia o puedo trabajar los dos a la vez, viendo las destrezas que yo considero necesarias. ¿Cuál es importante o cuáles son importantes? Primero, el currículo priorizado nos ayuda porque se encuentran todas las destrezas y están alineadas con los indicadores de evaluación, que eso también es muy importante saber, pero la dificultad es que están separadas por asignaturas.
En cambio, en el currículo priorizado de la emergencia, estas destrezas están separadas en bloques curriculares, como bloques en total 7, en el cual acomodan o los analistas que hicieron este currículo acomodaron las destrezas para poder trabajar el proceso interdisciplinar. Es decir, acomodaron las destrezas para trabajar o a crear actividades que generen bien un proyecto utilizando la metodología o utilizando el ABP, o bien utilizando actividades interdisciplinarias, es decir, utilizando destrezas de lengua, de mate, de sociales, y todas pueden estar, algunas unidas a la vez, pueden estar todas a la vez, todo depende de las actividades y del proceso metodológico que vamos a seguir. Eso es la diferencia. Si están separados en siete bloques curriculares, esto no quiere decir que el año va a tener 7 parciales. No. Es muy importante comprender que ahora el proceso que se va a llevar o se va a trabajar es con 2 bloques cada trimestre. 2 bloques que van a ser entre 6 a 10 semanas. Cada parcial o cada bloque curricular, como le quieran llamar, como nos hemos acostumbrado. Unos les llamamos bloques, otros les llamamos parciales, sí, otros les llamamos unidades, pero a la final es un grupo de un tiempo determinado que tenemos que cumplir una cierta cantidad de destrezas. En esta ocasión y para el currículo en este tiempo se van a trabajar solo 2 a relación de las 3 que trabajábamos normalmente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O cuál es el primer trabajo que debemos de estar haciendo nosotros? Es 2 puntos importantes. Primero, dividir, si es que vamos a trabajar el proyecto, el currículo priorizado para la emergencia, dividir estos 7 bloques a 4 parciales, a 4 unidades. Es decir, ¿qué destrezas van a estar en el primer parcial? ¿Qué destrezas están en el segundo, tercero y cuarto? Lo primero. Y el segundo también es considerar que en el currículo priorizado viene separado por subniveles. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad y la habilidad de desagregar las destrezas. Agregar va a ser muy complejo porque si sacamos lo imprescindible y de lo imprescindible, lo más imprescindible, aumentar destrezas como que no vamos a poder avanzar con los contenidos. Entonces, lo más bien es desagregar. ¿Qué significa desagregar estas destrezas? Es decir, preguntarme o preguntarnos nosotros en junta académica o en trabajo de áreas, preguntarnos nosotros primero, ver mi destreza y preguntarme, ¿mi estudiante logra esta destreza? Es decir, vamos a hablar ejemplo de básica elemental. Al ver una destreza, nosotros podemos leer y podemos decir, esta destreza, ¿lograrán alcanzar mis estudiantes de segundo? Sí, no, parcialmente. Si la respuesta es no, entonces esta destreza no iría a segundo. Si vamos a tercero y volvemos a preguntar, ¿lograrán adquirir esta destreza en tercero? Sí, no, parcialmente. Entonces, posiblemente llegue a parcialmente. Y en tercero, obviamente, tiene que llegar a cumplir esa destreza. Entonces, como es parcialmente, esta destreza le desagrego, es decir, le reduzco el nivel. Le bajo este nivel de dificultad para tercero de básica. Habrá destrezas, en cambio, que digan en segundo logran parcialmente y en tercero totalmente y ya para cuarto de básica no van. O a su vez habrá destrezas que logren totalmente en segundo, o habrá destrezas que logren totalmente en tercero, o habrá destrezas que logren totalmente cuarto, o a su vez habrá destrezas que tengan que desagregar para trabajar un poco en segundo, fortalecer en tercero y terminar esa destreza en cuarto de básica.
¿Quién va a tener esa capacidad de hacer esta desagregación? Son ustedes, compañeros docentes, en junta académica y más que en junta académica, en reuniones de subnivel o reuniones de área para básica, superior y bachillerato. Esta es la parte más importante, compañeros. Yo me he encontrado, me han llamado muchos compañeros preguntando y nos encontramos, ejemplo, ayer me preguntaban, miren, a mí me tocó física y tengo esta ficha va para primero, para segundo, para tercero de bachillerato. Entonces yo le decía, sí, va para las tres, pero tienes que ver bien la destreza si va a primero, segundo, tercero o va para primero y segundo. Ese juego tienen que hacerlo y conversar. Eso es muy importante, compañeros. El Ministerio de Educación está mandando unas fichas pedagógicas. Muchas personas se están confundiendo en pensar de que yo tengo que hacer religiosamente las fichas pedagógicas. O a su vez tengo que realizar, por un lado, mi planificación interdisciplinar y por otro lado trabajar las destrezas. No, compañeros. Nosotros tenemos, o las fichas nos sirven de guías. Tenemos que, bien, nosotros como institución decimos, nosotros trabajamos ciegamente a las fichas y a través de las fichas buscamos las destrezas y les desagregamos. A mi criterio personal no es el buen camino, a personal, depende mucho de ustedes. O si no, a su vez, yo busco las destrezas, desagrego las destrezas y veo o que me sirva, si es que hay actividades, les puedo poner para que me ayuden a completar y realizar el proceso. Eso es muy importante, compañeros, ver, determinar y analizar qué voy a hacer yo en mi institución, qué vamos a llegar y cómo lo vamos a llegar. Es muy importante. ¿Por qué la planificación va a durar entre 6 a 10 semanas? ¿Por qué? Porque nosotros al inicio o ahorita nos vamos a encontrar o ya estamos terminando una planificación diagnóstica. Una planificación diagnóstica o un diagnóstico en el cual no va a iniciar ni va a terminar en una evaluación o una prueba como hacíamos más antes, la prueba de diagnóstico, y nosotros separábamos en grupos. No, nosotros vamos a realizar el diagnóstico, vemos en qué fallan y de una vez retroalimentamos. De una vez retroalimentamos y fortalecemos. ¿Para qué? Para que los chicos vayan con ese conocimiento previo. Otra pregunta que siempre saben hacer normalmente los compañeros docentes es ¿qué diagnostico? Antes de la pandemia, después de la pandemia, lo que dimos presencial, lo que dimos virtual, eso depende de lo que voy a empezar a dar clases yo. Es decir, yo tengo que conocer los temas, tengo que conocer las destrezas y tengo que ver qué necesito para tener conocimiento previo cuando yo trabaje esa destreza. Como por ejemplo, en el proceso de la multiplicación necesito la suma. Entonces, yo tengo que diagnosticar o saber si es que mi grupo sabe sumar, si mi grupo sabe realizar bien el proceso de suma para poder entrar bien a la planificación, para poder entrar bien al tema, perdón, me confundí, para cuando me toque multiplicar no tenga que recién entrar a la suma. Entonces, en este tiempo lo hacemos. ¿Qué tiempo dura el diagnóstico? El diagnóstico dura entre 2 a 5 semanas. ¿Quién determina eso? La institución. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que definir o ver cuánto necesitan mis estudiantes para poder realizar este diagnóstico, para ver cuánto falta y cuánto necesita. Y a su vez también es un espacio que nos ayuda a nosotros también para poder entender mejor este currículo priorizado y este proceso de planificación. Así vamos a hacer o así se va a realizar. O también a su vez ustedes pueden decir, miren, yo necesito 4 semanas diagnósticas. Voy a hacer 2 el primer trimestre y 2 en el segundo trimestre.
En el primer trimestre hago un diagnóstico y un refuerzo o una nivelación para los temas que voy a trabajar en el primer trimestre y hago otra vez un diagnóstico y nivelación para los temas que voy a trabajar en el segundo trimestre. Esto es con la finalidad de que a lo mejor los contenidos previos en el segundo trimestre estén más frescos. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, que voy a trabajar 4 semanas diagnósticas. 2 al inicio del primer trimestre, 2 al inicio del segundo trimestre, es decir, de 40 semanas he gastado 4, tengo 36. 36 dividido para 4 a 9. Entonces yo voy a hacer una planificación o mi parcial va a durar 9 semanas o puedo ponerle 8 semanas y 2 semanas de imprevistos. Recuerden que hay muchos feriados, muchas actividades que nos cortan o nos limitan el proceso, que nos limitan el tiempo, el proceso de enseñanza. Entonces a veces también hay que ver las semanas de imprevisto. Entonces, ¿cuáles son las estrategias a los aspectos? Tenemos que desarrollar en un tiempo determinado, ya les digo, de 6 a 10 semanas, las adaptaciones curriculares para los chicos con necesidades específicas asociadas o no a la discapacidad. En eso sí les pido también a los compañeros del DC apoyar y aportar mucho a los compañeros docentes, ya que nos encontramos con esta realidad, con la realidad de que a más de la dificultad, el manejo tecnológico, tanto de los chicos que presentan una necesidad, más del manejo tecnológico que en muchas familias, especialmente en el sector público, a pesar que en el privado también, no manejan mucho los padres de familia la informática y nos encontramos con doble proceso, porque una de las ventajas que tenemos es que los chicos sí manejan tecnologías, pero con los chicos de necesidades sí les va a dificultar mucho más. Vamos a manejar con los ejes transversales que siempre se ha trabajado, pero van a estar más enraizados en el trabajo y la formación en valores y de acuerdo al lineamiento y filosofía que tengan ustedes en su propuesta pedagógica. Es decir, recuerden que trabajábamos ejes transversales del ministerio y los ejes transversales institucionales. En esta ocasión vamos a trabajar más con los ejes transversales institucionales. Y el refuerzo académico y acompañamiento en el desarrollo de aprendizajes no cambia y el proceso es el mismo, sino que la diferencia va a ser de manera virtual. Como les dije ya del diagnóstico, no se realiza evaluaciones diagnósticas, se realiza actividades de nivelación, de refuerzo a todo el grupo. Se le recomienda, eso sí mucho, este documento de las cajas de herramientas nos hacen un recuerdo de los instrumentos de evaluación, que sí es muy necesario ir recordando. Y esto del diagnóstico de las 2 a 5 semanas que ya lo expliqué. El portafolio estudiantil o el modo de evaluación. En el modo de evaluación voy a aprovechar aclarando también, se va a trabajar de la siguiente manera. El primer parcial se va a trabajar tal cual como trabajamos el parcial al finalizar el año. Es decir, se va a trabajar a través del portafolio estudiantil y las rúbricas van a ser las mismas. Es decir, 7 puntos por presentación, 1 punto dan los padres de familia y los contenidos trabajamos los docentes por 2 puntos. A partir del segundo parcial, esto lo hace el ministerio como para poder ver a los estudiantes que les falta necesidad, a los estudiantes que no tienen conectividad, ir manejando el proceso para dar continuidad al mismo. Pero a partir del segundo parcial ya nos dan libertad y nos dan libertad a generar insumos. Los insumos pueden ser actividades individuales, grupales, actividades, lecciones, exposiciones, etc. Y también, bueno, el manejo del portafolio estudiantil. En un lado, los insumos son los que nosotros enviamos y por otro,
El portafolio es la recopilación de todos estos insumos más los que consideremos que entren al portafolio. Es decir, yo hice un trabajo individual, muy bien. Yo hice o trabajamos un mapa conceptual en clases, no es un trabajo individual, nada, es parte de la conceptualización del tema. Entonces ese también va al mapa conceptual. A lo mejor hice un trabajo en clases y les mandé a terminar a la casa, no lo voy a calificar en el insumo 1, sino lo voy a mandar al portafolio. Y de esa manera nosotros vamos a ir completando. Aparte la calificación del refuerzo académico, con eso se va a sumar y saldrá la calificación. Tendremos estas calificaciones y a más de eso tendremos la calificación del examen quimestral. El examen quimestral no se lo tomará de manera o como una prueba, sino se realizará a través de proyectos. Es decir, van a tener que ejecutar y realizar un proyecto interdisciplinar y esa será la calificación del chico y así obtendremos la calificación del primer quimestre. Y de la misma manera el segundo quimestre con la diferencia que se va a trabajar ya por insumos. Eso es, estimados compañeros, esta vez no voy a hablar mucho, sino más bien voy a dar paso a preguntas para despejar todas las preguntas que pueden haber a su alcance. Muchas gracias. Cualquier duda, cualquier inquietud, ahí está mi teléfono, me escriben por WhatsApp. Si no les contesto ese momento es porque a lo mejor estoy ocupadito, pero no se preocupe que más tardecito yo siempre doy contestación a cada uno de ustedes. Dani, entonces el primer trimestre no se registran los insumos para la calificación. No es en el primer trimestre, es en el primer parcial. A partir del segundo parcial ya trabajamos con insumos y todo. Este primer trimestre vamos a trabajar, este primer parcial se va a trabajar o se va a calificar tal cual terminamos el año escolar en el régimen Sierra, es decir, a través de portafolio, y así lo han hecho, ¿no? Dani, te están pidiendo si es que es posible que pongas las diapositivas espérame un ratito. Diapositivas del portafolio. ¿Cómo las de para ver los del portafolio? Ajá. Y ya, es que esa justo le pasé. Ya le pongo. Ya, hay dos currículos, uno priorizado y el otro priorizado para la emergencia. ¿Cuál es la diferencia? Sí, correcto. Hay dos currículos, el priorizado y el priorizado para la emergencia. La diferencia es que el priorizado para la emergencia tiene menos destrezas que el priorizado, porque el priorizado son todas las destrezas imprescindibles del fortalecimiento 2016 y el priorizado para la emergencia, de esas le reducen las que consideraron el ministerio que no son tan imprescindibles. Sacaron destrezas, son menos. Esa es una diferencia. Y la segunda diferencia que es importante es que en el currículo priorizado, en cambio, segmentan por bloques a las destrezas y les acomodan en áreas para poder hacer el trabajo interdisciplinar. El trabajo interdisciplinar. Eso, Andreita. ¿Para cada parcial se realiza proyectos? Para cada parcial se realiza proyectos. En eso sí voy a explicarles un poquito. Muy bien. Vamos a entender que el Ministerio de Educación invita, señala, nos direcciona al trabajar en ABP. El ABP es el aprendizaje basado en proyectos. Es decir, que realizamos actividades multidisciplinares y que estas actividades multidisciplinares terminan en un proyecto. ¿Sí? Pero la realidad es que en el Ecuador muchas personas, a pesar de que este ABP lo trabajamos en lo que son los proyectos escolares, muchos docentes no manejamos bien este ABP. Entonces, el Ministerio de Educación, mi recomendación también, por lo menos eso lo vamos a hacer en mi institución, es que no vamos a trabajar ABP, sino vamos a trabajar actividades interdisciplinarias. Estas actividades interdisciplinarias son casi lo mismo, pero no terminan en proyecto, sino solo
realizan las actividades. Listo, aquí está la diapositiva también del portafolio estudiantil. Chévere, Dani, muchísimas gracias. Dani, ¿es obligatorio trabajar con las fichas del ministerio? Justamente eso, como les indicaba, no es obligatorio. Nosotros, o dentro del y si ustedes le leen especialmente en el currículo priorizado, van indicando y nos indican que las instituciones tenemos autonomía. Y esa autonomía nos permite, primero, contextualizar. Segundo, ver la realidad, o bueno, la contextualización, ver la realidad institucional. Y tercero, nos permiten a nosotros trabajar y ver de una mejor manera, nos permite a nosotros acomodar como nosotros creemos. Las fichas pedagógicas es una guía, nos indica. Ejemplo, asesoría educativa nos indicaba que el trabajo para planificar es de las actividades de la guía, buscar las destrezas y hacer mi planificación. A mi criterio muy personal, para mí no está bien. Yo prefiero, creo que, o considero que tengo que coger las destrezas y de las destrezas hacer mi planificación guiado de un proceso metodológico, es decir, en la actividad 1 a lo mejor yo trabajo el ERCA, en la actividad 2 trabajo, voy a hacer lectura, voy a hacer un proceso lector, etcétera. Y se puede y se hace cosas muy, muy chéveres. Por aquí parece que sí le vi a la compañera que tuvimos la oportunidad de trabajar un poquito haciendo una práctica de planificación y nos salió algo muy bonito y eso que solo hicimos 2 actividades. Sí lo podemos hacer, pero para poder hacer eso necesitamos trabajar en equipo, es decir, ponerse a conversar. ¿Cuántas planificaciones? Si nosotros vamos tanto en el interdisciplinar o el ABP, ¿cuántas planificaciones tenemos que hacer? Tenemos que hacer solo una planificación en la que esté marcado el proceso, las destrezas y el trabajo de todos los compañeros, de todas las asignaturas del área. No necesitamos una destreza para naturales, ni para sociales, ni para lengua, ni para las otras asignaturas, sino es una sola. Por eso, la planificación se tiene que reunir por año de básica o por bachillerato con la finalidad de completar estas destrezas. Dani, lo mismo, una pregunta de preparatoria, si es que preparatoria hay un currículo priorizado. Para lo que es un nivel inicial y preparatoria, no existe currículo priorizado ni priorizado para la emergencia. Para lo que es inicial y preparatoria, han decidido seguir trabajando con el fortalecimiento 2014 a través de experiencias de aprendizaje. Es decir, para inicial y preparatoria no ha cambiado. Lo que sí están enviando son fichas que de la misma manera son para guías para el docente. A ver, ¿por qué piden que los maestros elaboren insumos de evaluación si se calificará con la rúbrica que envía el ministerio? A ver, como les mencioné a ustedes, el único o los únicos insumos que vamos a utilizar vamos a utilizar el portafolio es para el primer parcial. A partir del segundo parcial nosotros ya tenemos que utilizar lo que son nuestras rúbricas. Entonces, no hay. Lo único que nos dan, y eso otra vez regreso, y eso sí les pido por favor, nosotros tenemos esa facultad como institución, ¿no? Esa facultad que tenemos con el fin de ver. El ministerio lo único que nos está haciendo es recomendar, indicar, pero a la final quien crea sus matrices, fichas, instrumentos es la institución educativa a través de junta académica. Gracias, Dani. ¿Cuántas horas sincrónicas debemos dar en el nivel elemental? Ya, para el nivel elemental, como justamente lo habíamos visto la otra vez, si es que quieren, busquen en los lineamientos
Se me fue el nombre de los lineamientos justo en la página 17, en la cual nos indican el tiempo. Para inicial y preparatoria es un máximo de 45 minutos, 30 minutos clases y 15 minutos para investigación, juegos, videos que puede proporcionar el docente como recurso. Dani, ¿cómo se va a realizar para el bachillerato técnico? Muy bien. Para el bachillerato técnico, en cambio, también existen los lineamientos del plan educativo para bachillerato técnico y esto se va a trabajar a través de proyectos. Bueno, la metodología va a ser muy parecida, a diferencia de que ellos sí tienen que hacer un proyecto. Pero aquí también, otra vez regreso a la parte de la autonomía institucional y tenemos que ver y analizar dependiendo la carrera. Dependiendo de la carrera. Si a lo mejor son carreras técnicas que sí se puede trabajar de forma virtual, como por ejemplo una contabilidad, la misma informática, carreras en ese sentido, sí se lo puede hacer y se puede trabajar. Pero ejemplo, yo en mi institución tengo, o la carrera que tenemos es electromecánica automotriz. Entonces, más de qué proyecto yo puedo enviarles a los chicos, porque esto nos pide que sean proyectos prácticos y que pongan en práctica lo que están aprendiendo. Si a lo mejor los chicos no disponen de un vehículo y así dispongan de un vehículo, no creo que los padres de familia le permitan manipular ese vehículo o no tengan, y así lo permitan, no creo que tengan las herramientas necesarias. Qué malo bien en los talleres, no se tiene mega talleres, pero se tiene algo de talleres que pueden trabajar los chicos en la institución. Si me refiero ahí, que tenemos los carritos que a veces que tenemos que por ahí manipulan nuestros estudiantes. Lo manipulan de forma práctica. Entonces, nosotros, de ejemplo, como institución, lo que dijimos o lo que vamos a hacer es este tiempo, es priorizar totalmente la parte teórica. Es decir, teoría, 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 para que cuando ya nos permitan regresar a la institución educativa, se van directamente a los talleres, ahí ya no les dan nada teórico, sino ya poner en práctica. Porque yo creo que de esa forma lo van a poder hacer o alcanzar a la realidad de mi institución. Pero más o menos en ese sentido es que cada institución tiene que conversar cómo van a trabajar y hasta qué pueden lograr en la parte práctica, ¿no? ¿Cómo sería la planificación de manera interdisciplinar, tomando en cuenta que se da también educación cultural y artística? Bueno, en eso yo les voy a dejar un pendiente para poderles explicar o poder trabajar netamente planificación. Lo que yo sí voy a ver, permítanme a ver si yo puedo, voy a compartir un ejemplo que trabajamos con mis compañeros también de mi institución de planificación, que fue tomada también de lo que también trabajamos con otros compañeros de otra institución, como les había mencionado, que salió algo medio interesante. Acá también hicimos algo bonito también para poderles compartir de una forma general. En esto no puedo dar un taller completo así de planificación, porque hasta comprender sí nos lleva mucho tiempo, sí nos roba mucho tiempo y nos toca estar viendo y acordándonos un poco de los procesos y todo eso. Por esa es la limitante que se tiene, porque ahí sí nos demoramos siquiera unas 2 horas, 3 horas más o menos en poder entender esto. Pero para poderles ayudar un poquito, lo voy a presentar. Bueno, este no, porque este es de inicial, que no tiene mayor cambio. En este ejemplo, esta es la matriz, ¿no? Los objetivos del aprendizaje, estos los encontramos en el currículo priorizado. Vamos a verles, revisémosle un poquito este currículo priorizado. Priorizado para la emergencia. Aquí le encontramos estos de aprendizaje. Aquí están, ¿no? Entonces, en este proceso no hacemos mucho, solo control C, control V, de acuerdo a mi nivel de lo que necesito.
Este era, ¿no? Ya. Los valores, igual. Estos valores están también en el currículo priorizado, pero le podemos tomar los valores institucionales, que son los ejes transversales. Nombre del proyecto, no voy a poner nombre de proyecto porque no voy a trabajar. Este es para ejemplo segundo de educación general. No, este era para bachillerato. Entonces no le voy a poner. Entonces, miren, ¿qué es lo que hacemos? Aquí voy a poner las destrezas. Ejemplo, esto es una destreza de lengua, una de naturales, una de ciencias sociales, una de educación artística, matemáticas, y este es de educación física. El primer proceso, como yo les dije, o el primer paso es agregar y desagregar, especialmente desagregar, es decir, qué destrezas van a primero de bachillerato, cuáles van a segundo, cuáles van a tercero. Entonces, de ejemplo, aquí tenemos de lengua y literatura, es una destreza desagregada. Cuando está acá abajo, está desagregada, es decir, recortada. Organizar el discurso mediante el uso de estructuras básicas, como les decía, de lenguaje oral. Esta es otra destreza de naturales desagregada. La de sociales no está desagregada. La de ECA no está desagregada.